El Cajal Oro. Jalebi volcó en un molde el crisol y con unas tenazas levantó el lingote formado y lo metió en un cubo de agua fría. Aquí lo tienen. Uno por uno, los 5 judíos palparon, examinaron, acariciaron el lingote que sin duda alguna era de oro sin mezcla, amarillo pálido y brillante. De igual modo fundieron el resto de la arena y formaron 6 lingotes y cada uno guardó el suyo. Como recuerdo de la experiencia, dijeron todos. Blumen se encogió de hombros. Si van a la casa de Ram, podrán llenarse los bolsillos con esta clase de arena que hallarán tirada en el suelo. ¿Pero y cuánto cuesta producirla?, preguntó Jalebi. Tanto como cuesta el plomo o el cobre que se usa. ¿Y tú lo has visto? Sí, yo lo he visto. Yehuda Migdal apoyó el mentón sobre el pecho para ocultar sus lágrimas de rabia y de dolor. Recordó el pasaje del Éxodo, que escribía la apostasía de Aarón cuando presentó a los israelitas su nuevo Dios, el becerro de oro. Israel, he aquí tu Dios. 35 siglos había durado ese culto, y ahora la mano de un alquimista loco iba a derrumbar el ídolo. Eso no podía ser, porque con él caerían la sinagoga y el propio Israel. Si las riendas del Cajal porteño estuvieran en mis manos, exclamó de pronto, no le daría tiempo a Julius Ram para divulgar su invento. Pero tú, Roche, eres un inepto. Blumen se estremeció. No quería que adivinasen lo que estaba pensando. Antes de ayer telegrafié a Nueva York anunciando a Elías Silverstein el descubrimiento. Me contestó que era una impostura, que todo marchaba bien y que la guerra entre el Japón y los Estados Unidos iba a estallar de un momento a otro. Agrupados todavía en el hueco del laboratorio, ninguno había visto abrirse la puerta que daba a un pasadizo. Entró Marta con traje de aviadora, chaqueta de gamuza azul y gorra de cuero. Como alcanzara a oír las palabras de su padre, mostró el diario que traía. Elías Silverstein pudo decir ayer que la guerra estaba en el aire. Hoy todo ha cambiado. Señores, lean estos telegramas. Italia se ha dejado atar las manos por Francia. Mussolini no va a intervenir en Europa con tal que le dejen devorar su tajada en África. Francia y Rusia apoyan a los Estados Unidos y en esas condiciones Inglaterra no apoyará al Japón. El incendio se apaga. Cual más, cual menos, los 5 amigos de Blumen estaban enamorados de su hija, que a su vez los despreciaba. La escucharon sumisos y embelesados, y Goodgold dijo a manera de elogio: si a esta muchacha la pusiéramos en el crisol, sacaríamos el mejor lingote. ¡Qué joya has hecho, Zacarías! Ella le pagó con una falsa sonrisa y atendió la observación de Lázaro Wolko. Yo tengo confianza en Hitler, dijo. Bartú ha muerto. Mussolini nos ha defraudado, pero Hitler nos compensará. Él también querrá su tajada en el África. La Etiopía es un bocado demasiado grande para uno solo. Hay que ayudar a Etiopía, irritar a Londres y estimular el apetito de Hitler. Tienes razón, Lázaro, dijo Marta, poniendo las manos sobre sus hombros. Me voy en mi avión a Montevideo. ¿Quieres venirte conmigo? Volveremos mañana. Llévame a mí, dijo Aaron Goodgold. No, mi avión no transporta elefantes, contestó Marta. Vamos, Lázaro. Me olvidaba de lo mejor. Les dejo ahora el diario. Fíjense en el artículo de Julius Ram acerca de la fabricación del oro. Y salió seguida de Lázaro Wolko y de las envidiosas miradas de los 4. Goodgold habría dado 1.000.000 de libras por ser el único dueño de aquella muchacha, especialmente ahora
que el precioso metal estaba a punto de valer menos que la arena. Se aproximó resoplando a escuchar la lectura que hacía Blumen. Palabras, exclamó Yehuda Migdal con un suspiro de alivio. Sí, en efecto, añadió Haleví, no hay ninguna fórmula concreta. No dice nada de cómo se produce el polvo de proyección con que se maduran los metales innobles. Bueno, debemos decir que el hombre es menos sonso de lo que creíamos. Seguramente querrá explotar su secreto, dijo Goodgold. Sitinsky meneó la cabeza y pensó para sus adentros: este artículo no es de Julius Ram. Yo conozco su estilo. Se despidió, pero en la puerta dijo: telegrafía a Elías Silverstein, que he visto el oro de Julius Ram y es como si hubiéramos visto los pies de barro de la casa Rheingold y los tuyos, Blumen. Detrás de él salieron Goodgold y Migdal. Goodgold dijo al oído de Blumen estas palabras que Yehuda Migdal alcanzó a escuchar: no dejes que las fórmulas de Julius Ram anden rondando por las calles. Sí, tu consejo es bueno, pero ¿qué medios tengo yo para hacer lo que me pides? El Cajal lo puede todo cuando está bien dirigido. Se quedaron solos Haleví y Blumen, y se comprendieron. Blumen susurró al oído del otro: el hombre que te sirvió en aquella ocasión está preso. Que nos sirvió, querrás decir. Bueno, es lo mismo, replicó el banquero. ¿Está preso? No, está libre. Está libre porque tú pagaste su fuga. ¿Qué te parece encargarle este asunto? Pero ¿por qué no lo encargas tú mismo? Así recordarás más fácilmente a quién fue hecho el servicio. Bueno, mándamelo entonces. ¡Qué esperanza! Nuestro colaborador no hace visitas. Tendrás que ir a verlo tú en Avellaneda. Yo ya le avisaré para que no te reciba a tiros. Una fresca mañana del invierno anterior, a eso de las 9, el guardián de la puerta lateral de la cárcel de encausados, que se distraía escuchando el único rumor de su calle silenciosa y fría, que era el repique del martillo con que golpean uno por uno los barrotes de las rejas, para cerciorarse de que ninguno ha sido secretamente limado durante la noche, vio aproximarse unos bigotes rojizos y arrogantes. Un amplio sobretodo azul, con resplandores de grasa en las solapas, y un sombrero melón pasado de moda y tirando ya a verde. ¡Alto! ¿Qué quiere? Musical tonada provinciana fluyó de entre los hirsutos bigotes. ¿Cómo se ve que usted es nuevo aquí, mi sargento? El centinela, soldado raso, se enterneció por el inesperado ascenso. Sí, efectivamente es la primera vez que hago esta guardia. Lo digo porque no conocer al doctor Agesilao Mendieta, abogado defensor de multitud de presos que están aquí, por funestos errores jurídicos, claro, y de otros que se hallan libres, gracias a mi acertada defensa, encuadrada indefectiblemente en los más puros y avanzados principios antropológicos. Pero este sí que es un doctor. Se le conoce. Pase nomás, sírvase pasar. Gracias, mi sargento. Los concurrentes comunes, a quienes solo en horas reglamentarias se les permite visitar a los presos, entran por la puerta central de la calle Caseros. Son sometidos a minuciosos registros e indagaciones, por si llevan armas u objetos prohibidos que pudieran pasar de contrabando. Pero los abogados defensores tienen libre entrada a cualquier hora del día por la puerta de la tranquila calle lateral, y los centinelas se abstienen de registrarlos. Gracias a este privilegio, el doctor Agesilao Mendieta cada domingo penetraba en el amurallado recinto con sus altaneros bigotes, su dulce tonada y su luido sobre todo, en cuyos amplios bolsillos llevaba entre rollos de ese característico papel romaní que usan en los tribunales
media docena de empanadas y algunas rodajas de salchichón. De papel se proveía gratis en las oficinas públicas por donde merodeaba y los víveres al fiado en el almacén de la esquina. Franqueada la primera puerta, el visitante se hallaba ante la reja de gruesos barrotes que custodiaba un centinela, Mauser al hombro y, claro, el portero, llave en mano. Cuando el que llega es un abogado famoso o un personaje político, el portero y el centinela saludan cortésmente. Cuán feliz habría sido el doctor Mendieta si aquel par de cancerberos alguna vez le hubiera saludado con ceremonial. Lejos de eso, el portero hacía girar la llave con displicencia, y el soldado ni siquiera lo miraba. Más descomedido era el recibimiento del alcaide, que sin levantarse de su asiento, gritaba a una ordenanza: «Vaya, tráigale sus presos al doctor». Pronunciar mal adrede la palabra doctor era un señal de desdén. Aquel era un doctor, no un doctor. Pero el doctor Mendieta no se daba por aludido. Si algún día llegaba a tener mando sobre aquellos ruines empleaditos, les cobraría caro sus desaires. Entre tanto, se limitaba a advertir con voz recia: además de los presos tal y tal y tal, hoy quiero ver a fulano y sutano y mengano, 6 en total. ¿Y los quiere ver juntos, doctor? Sí, señor alcaide, así mato 6 pájaros de un tiro. ¿No quiere matar 3 hoy y dejar vivos hasta mañana a los otros 3? El doctor Mendieta se infló. Diga, ¿qué, me está cachando? No piense en eso, doctor. Entonces déjese de metáforas y traiga a mis 6 presos. Estoy en mi derecho. Soy su defensor, como lo pueden atestiguar mis documentos. Y al decirlo, golpeaba el paquete de empanadas envueltas en el papel romaní. Además, decía Mendieta, mi amigo, el excelentísimo señor ministro de Justicia e Instrucción Pública, me ha autorizado por nota que tengo aquí. Y metió la mano al bolsillo interno del sobretodo y palpó las rodajas de salchichón. Está bien, doctor, respondió el alcaide, haciéndose el humilde. Vaya, tráigale los 6 pájaros al doctor para que los mate de un tiro. Al rato llegaban los 6 presos en fila, vestidos de burda tela azul, con gorra de fajina y custodiados por 2 centinelas. En la sala limpia y glacial de los abogados los esperaba el doctor Mendieta, aún con el sombrero puesto, de miedo a los aires de un ancho tragaluz enrejado que había a unos 4 metros de altura. Sobre el piso de baldosas, brillante claro como un espejo, resomaron los gruesos botines. Buenos días, mis amigos. Ni siquiera aquellos humildes clientes que eran, las más de las veces, auténticos pobres diablos, inhabilitados por su pobreza para pagar defensores mejores, trataban a Mendieta con el respeto que él deseaba. Dime lo que cobras y te diré lo que vales. ¿Cuánto podía valer aquel abogado que por 1 peso redactaba un escrito pidiendo el indulto y por 50 centavos recursaba a un juez y por 20 solicitaba pronto despacho? Y además de eso estaba siempre dispuesto a prestarles pequeños servicios que ellos pagaban con figuritas de cigarrillos o sellos de correo, canjeables por dinero en el almacén de la esquina, porque en la cárcel está prohibido tener otra suerte de moneda. Vamos a ver con qué nos sales hoy, doctor, exclamó uno, porque la mortadela del domingo tenía gusto a cuero, explicó otro. Si nos trajera un medio litro de caña como antes, bueno, pero eso era antes, dijo Mendieta. Claro, eso era antes, porque ahora reina aquí una intolerable disciplina. Bueno, al menos las empanadas no parecen alpargatas viejas. Vamos, qué exigentes se están poniendo estos angelitos. Primeramente, ni la mortadela ni las empanadas las hago yo. Las compro y a buen precio. En segundo lugar, ustedes no pagan mucho que digamos, pero si les las estamos pagando al triple de lo que valen, dijo. Sí, pero ¿en qué moneda me pagan? Le pagamos en la única moneda que nos permiten,
Bueno, está bien, no perdamos más el tiempo. El que quiera empanadas, que se ponga a la derecha, el que quiera salchichón, a la izquierda. Uno de los presos, cuya fisonomía torva y triste contrastaba con la chispeante, maliciosa y hasta simpática de los otros, se apartó del grupo hasta el fondo de la habitación. ¿Vos qué querés? Nada. El doctor Mendieta recordó haber recibido una carta de un preso que le pedía lo visitase por asuntos de importancia. Tal vez este era el nuevo cliente. Tenía falla para pagar mejor. ¿Usted me escribió aquella carta? Sí, respondió secamente el interrogado. ¿Usted es Juan Fujito? Inclinación de cabeza afirmativa. ¿No quiere empanadas ni salchichón? No. ¿Y entonces qué quiere? Quiero hablar con usted a solas. Bueno, muy bien, voy a despachar a estos clientes. Usted, entre tanto, vigile. El doctor Mendieta empezó a desenvolver mercadería. A ver, primero, ¿con qué me van a pagar? Cada cual exhibió unas cuantas figuritas de cigarrillos. Satisfecho, el doctor Mendieta negoció sus víveres, que allí mismo devoraron los muchachos, y entró en la segunda parte de sus funciones. Desarrolló sus papeles, mostró los escritos que llevaba sabiamente preparados y a cada cual leyó el suyo. Pedidos de justicia o de gracia a los jueces, al ministro, al presidente de la República, que los desventurados firmaban con la invencible ilusión del prisionero. Así que hubieron discutido y firmado y pagado el estipendio en la averiada moneda de la prisión, el doctor Mendieta les dijo adiós para dedicarse ahora al híspido y torvo Juan Fujito. Lo primero que éste hizo fue extraer de la suela de sus zapatos un billete de 50 pesos. «Yo no pago con figuritas», dijo hoscamente. «Bueno, ya lo creo», exclamó el doctor Mendieta, quitándose el verdoso melón y limpiándose la frente sudorosa. En 20 años, ni una sola vez había cobrado de golpe tamaña suma. Y escúcheme bien, esto no es más que a cuenta. Lo he mandado llamar seguro de que usted no me va a dormir y va a ocuparse hoy mismo de mi asunto, porque como tiene pocos pleitos, hombre, no por eso, sino por mi reconocida actividad. Tiene pocos pleitos, insistió Fujito, y Mendieta sacó de su garganta una tosecilla complaciente. No sé si vale la pena advertirle, doctor, que lo que yo le diga debe quedar en secreto. Pero si soy un sepulcro, afirmó Mendieta, sé guardar como nadie el sagrado secreto profesional. Hable sin miedo. Yo nunca tengo miedo, dijo Fujito. Además, desde la cárcel o desde el infierno, sabría castigar al que me traicionase, aunque fuera un personaje. Yo también a mi manera soy un personaje, y en mis negocios. ¿Y por qué se halla en la cárcel, amigo mío? ¿Algún funesto error judicial? Sonrisa amarga de Fujito de la mitad de la boca. Estoy preso porque se me reventó una goma del auto cuando huía a 120 kilómetros después que lo freí de un balazo al judío indecente León Coca. Mendieta hizo un gesto que significaba ya me acuerdo, y el otro sonrió con cierta complacencia. ¿Se acuerda? Bueno, me alegro. El asunto fue ruidoso y todo el mundo habló de mí. La cosa pues ocurrió en una timba, o como quiera llamarla, de la Boca, a la medianoche clavada. 5 minutos después, en mi Chrysler, habría pasado el puente de Avellaneda. Usted sabrá quizás que en la provincia de Buenos Aires, Juan Fujito no es un gato. Mis amigos son muñecas, y me habrían escondido hasta que pasara la bronca. Pero los canas me persiguieron a balazo limpio. Un tiro me reventó una goma y me puso en llanta. Cayeron sobre mí, dejé panza arriba 3 o 4, pero no quise complicar más el negocio y me entregué. Ya entiendo. Lo he llamado para proponerle una diligencia. Necesito hacer llegar a don Zacarías Blumen noticias mías. Él no debió dejarme en la estacada. El viaje de León Coca al otro mundo le interesaba a él más que a mí. Usted no comprende, pero yo sí. Y cuando usted se lo diga,
él también comprenderá. Estoy acá por intereses comunes, y es justo que él se empeñe en sacarme antes de que me manden a la tierra. ¿Usted no ha estado en la tierra? Sabía el doctor que los maleantes llamaban la tierra al temible presidio de Ushuaia, en los fríos mares del sur. Dios me libre, exclamó. Yo sí lo conozco. Conozco el paisaje de la Tierra del Fuego y no quiero volver allá. Hay que apurar el trámite, Mendieta. Hoy mismo me lo visita don Zacarías y le dice redondamente que a mí no me falta plata sino libertad, y que él está en condiciones de conseguírmela por muchos caminos. Hay que apurar los trámites, dijo el preso. Hoy mismo me lo visita a don Zacarías y le dice redondamente que a mí no me falta plata, sino libertad, y que él está en condiciones de conseguírmela por muchos caminos. ¿Usted dice un indulto, por ejemplo?, preguntó el abogado Mendieta. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Ya en primera instancia me han condenado a 20 años. Pero si todavía no lo han condenado en segunda instancia, no procede el indulto. Esto según la jurisprudencia y la sana doctrina. Mire, viejo, exclamó impaciente Fujito, no me venga con doctrinas, ni con jurisprudencias. Vaya hoy mismo y dígale a don Zacarías Blumen que yo no aguanto más. Necesito salir de aquí, y si él me saca, ¿qué hará? Lo haré gobernador de la provincia de Buenos Aires. Más todavía, lo haré presidente de la República. ¿Usted?, preguntó al helado el doctor Mendieta. Sí, yo. ¿Y cómo será eso? No es hora de explicar nada. Pero en cuanto se lo diga don Zacarías, que es muy rana, le va a entender. Sí, me va a entender, pero ¿me va a creer? Mire, vaya hoy mismo y repítale esta conversación. Yo lo espero mañana. Con esto el preso dio media vuelta y plantó a su abogado. Pero en el momento en que iba a salir, se le aproximó y le dejó caer esta advertencia en el oído. Naturalmente, si usted habla de esto con alguien más, mejor vaya arreglando las cuentas, porque no tardará en juntarse en la Chacarita con León Coca y con el mismo don Zacarías, si éste la trabaja de ortiva. El doctor Mendieta era viudo o cosa equivalente, puesto que no tenía noticias de cierta dama con la cual se casó 20 años atrás. Vivía solo en una de esas casonas señoriales que abundan en las cercanías de Santo Domingo, al sur de la Plaza de Mayo. Mansiones que antaño fueron espléndidas, en donde nacieron y murieron próceres y se dieron fiestas que hicieron época en la crónica social. Casas de ilustre y larga historia, que solo algún viejo recuerda señalándolas con el bastón. Esta era la casa del brigadier tal. Aquí vivieron los fulanos cuando eran ricos hasta que se fundieron. En las grandes ciudades europeas, edificios de esta alcurnia tienen siempre alguna placa de mármol que refiere el rasgo saliente de su historia. Aquí nació don fulano de tal, o aquí murió en tal día y tal año el general X. Pero los argentinos no tienen, si no es por moda, el culto de las antigüedades ni de las tradiciones. Entre la venerable casona paterna de un solo piso y enormes patios, barridos por todos los vientos del sur, y un departamento en una calle norteña del 10º al 20º piso de un rascacielo, con ascensores que marchan como trenes, buena calefacción y cocinas eléctricas, no vacilan ni un momento. Esto es más confortable, más moderno,
pero sobre todo más barato, porque hay que tener buenos riñones para sostener una casa de 3 patios, 20 habitaciones y encima una huerta. Cuando las familias eran numerosas y vivían reunidas varias generaciones y se disponían 2 o 3 salas de recibo y algunas piezas para amigos o parientes que llegaban de las provincias sin decir aguabá y se instalaban por meses y meses, la gente de abolengo y de fortuna necesitaba casas así, y el no tenerlas significaba decaer del rango. Pero ahora no hay con qué llenarlas ni mantenerlas, y sus dueños empiezan hallándolas demasiado grandes y terminan abandonándolas por propia voluntad u obligados por un acreedor hipotecario que de la noche a la mañana y por 4 reales se queda con ellas. Y un día, sobre la ancha puerta de 2 hojas con hocicos de leones esculpidos y llamador de bronce, para alcanzar el cual hay que subir 3 escalones de mármol, aparece clavado un cartel: se alquila. Durante años permanece la casona cerrada, no hay quien se anime a ocupar los cuartos donde vaga el espíritu de viejos ilustres, ni a turbar la solemnidad de aquellas salas de dorados artesones, donde bajo refulgentes arañas de caireles se bailaron minués, mazurcas y lanceros, y nunca jamás entró un tango o un foxtrot. El barrio también ha decaído. Empresas de mudanzas, talleres de planchado, negocios de mala muerte y no mejor vida ocupan ahora la cuadra entera. Un día las anchas puertas con sus leones descoloridos y su mudo llamador vuelven a abrirse, y la casa ilustre se cambia en infame conventillo y se alquila pieza por pieza, la última etapa de su decadencia. Nunca más volverá a su esplendor antiguo, y cuando la crisis pase y vengan tiempos mejores, su propietario la venderá a quien la echará por tierra y construirá en sus 1500 varas de solar, que antes a una sola familia se le antojaba estrecho, un asfixiante rascacielo para 50 familias modernas. En una de estas casas, llegada al extremo de su decrepitud, alquilaba una habitación el doctor Mendieta, y aunque el jurisconsulto era uno de los 20 inquilinos allí acorralados por la pobreza y ocupaba una pieza en el fondo del tercer patio, entre una planchadora y un esterillador de sillas, obtuvo permiso para poner en la puerta de calle su relumbrosa chapa de abogado. Por la pieza le cobraban 20 pesos mensuales, y la encargada del conventillo, doña Manuela Freitas, que era brasilera, le daba un plato de sopa al mediodía y alguna carne a la noche, por lo cual le llevaba 1 peso por día. Quiere decir que el doctor Mendieta, con los 50 pesos que le entregó Fujito, pagó ese día uno de los varios meses de pensión que estaba debiendo, y pudo pedir a doña Manuela que le desengrasara con benzina el sobretodo, mientras él les pasaba migas de pan a sus puños de papel. ¿Qué ha pasado? ¿Le ha caído la lotería, doctor? No, secreto profesional, respondió el leguleyo, que ardía en deseos de referir su aventura, pero no quería acompañar al león Coca en su último boliche. Era en verdad una aventura que iba a transformar su existencia. Hoy ocupa una piecita en el fondo del conventillo y antes de 1 mes lo veremos alquilando las 2 próximas a la entrada para instalar su buffet. Porque desde ese día el pobre diablo comenzó a pelechar. Juan Fujito había tenido una magna idea al pensar en él para embajador ante Zacarías Blumen. No fue fácil la primera entrevista con el banquero. El mísero jurisconsulto aquella tarde fuese a verlo y aguardó un par de horas en una de las innumerables antesalas del banco. No logró ser recibido, pero al día siguiente se le ocurrió poner a lápiz en su tarjeta, al pie de su nombre ignoto, el más afamado de su mandante, Juan Fujito. Por discreción metió la tarjeta en un sobre y consiguió que llegase a manos del banquero. Doctor Agesilao Mendieta, abogado criminalista, leyó Blumen con displicencia y estuvo a punto de arrojar al canasto la resobada cartulina,
cuando advirtió el agregado de parte de Juan Fujito. Ahí se quedó duro y empezó a dar vueltas por su despacho con las manos atrás. Su secretario lo miraba sorprendido. ¿Qué está haciendo aquí? Váyase. Señor, ese hombre de la tarjeta, sí, que pase. Y entró Mendieta al despacho del gran financista, conducido por el despavorido secretario, y marchando casi a tientas para no resbalarse en aquel bruñido parquet. La semioscuridad reinante, donde no había más luz que la que daba sobre la carpeta del escritorio, le impidió ver al banquero que lo aguardaba de pie, como para despacharlo rápido, cerca de la entrada. El jurisconsulto avanzó hasta el centro de la pieza y se detuvo. Le parecía estar soñando. Se hallaba en el despacho del hombre más opulento de la República Argentina, para tratar mano a mano y a solas asuntos profesionales. ¡Qué calor! Una magnífica chimenea consumía sin cesar gruesas rodajas de quebracho para mantener los 20 grados que requería la sangre liviana de los Blumen, friolentos desde los tiempos de la AN. Mendieta empezó a abanicarse con el sombrero. No se le ocurría despojarse del sobretodo. Mejor que el secreto profesional, guardaba el secreto de sus raídos pantalones. Dígame, ¿qué se le ofrece? Un hombre no más alto de él, de cara lampiña como la de una dama, ojos azules tan salidos de las órbitas que parecían pegados al cristal de los lentes, de nariz fina y larga, nariz de buen mercader, cargado de hombros, inofensivo al parecer. No obstante, el ceño encapotado se le plantó delante. Mendieta acaba de ver a ese mismo hombrecillo en un cuadro al óleo sobre la chimenea y maquinalmente se volvió a mirarlo. El hombrecillo del cuadro seguía allí, por lo tanto el que estaba a un paso de él era el modelo y no podía ser sino el dueño de casa. Lo saludó pues con toda reverencia nombrándolo. Zacarías repitió su desabrida pregunta: ¿qué se le ofrece? Y con aire de quien para un golpe añadió: no conozco a Juan Fujito. ¿No conoce a Juan Fujito?, exclamó el papelista con sorpresa. Voy a darle datos, si me lo permite. Mire, no tengo tiempo para perder. Le diré, señor Zacarías Blumen, dada la complejidad de sus ingentes negocios, no me extraña que se haya olvidado de Juan Fujito. No es que le haya olvidado, no lo conozco, insistió el banquero, invitando al abogado a dar media vuelta y salir. Juan Fujito es una excelente persona, dijo Mendieta sin amilanarse. Tal vez lo recuerde si le digo que es el que mató al indecente tratante non santo, León Coca. Al oír ese nombre, Blumen se inmutó visiblemente. Tampoco sé quién es. Hasta ese momento el doctor Mendieta no había imaginado ni de lejos que podía haber de común entre el famoso financista y aquella excelente persona que estaba en la cárcel y que le había dado 50 pesos. Pero un tardío rayo de luz le entró en el cerebro cuando advirtió la emoción de Blumen. Y a todo evento, como quien tira al vuelo, con los ojos cerrados soltó esta frase en tono confidencial: sin embargo, Juan Fujito me ha confiado bajo riguroso secreto profesional que mató a León Coca por mandato de... ¿De quién?, interrogó el banquero. De don Zacarías Blumen, completó Mendieta con la sensación de acertar en el blanco. ¡Qué triunfo! Aquel señor todopoderoso, cuya mano iba en ese mismo instante a asir el picaporte, se quedó más inmóvil que el hombrecillo pintado al óleo. La reacción no tardó. Siéntese y explíqueme, dijo el banquero, conduciendo al visitante hasta el sofá y sentándose él en un sillón que venía a quedar dentro de la espesa penumbra. Así era mucho más fácil conversar. Él vería al otro y el otro apenas lo vería a él. Ahora me acuerdo. Juan Fujito, un personaje de Avellaneda. Sí, no creo haberlo visto nunca. Pudiera ser, tal vez.
Es seguramente un hombre con muchas fantasías. Cuénteme lo que él le ha dicho. El doctor Mendieta temió haberse aventurado de más, pues no sabía media palabra de toda aquella historia, pero comprendió que el terreno en el que estaba era firme y que podía conservarse en él sin entrar en muchos detalles. Se envolvió pues en el secreto profesional y transmitió solo su mensaje. Zacarías Blumen había recobrado su impavidez y escuchó meneando la cabeza. Sí. Ya sé que tú no sabes ni jota, pobre diablo, decía aquel gesto que el papelista no advirtió. Cuando hubo terminado, se levantó sin ceremonia y lo condujo hasta la puerta. Es una excelente persona, exclamó Mendieta enternecido pero desorientado. Inverosímil que aquel magnate se mezclara en esas trapisondas. Serán jactancias de Juan Fujito. Lo haremos poner en libertad. Usted con sus argumentos jurídicos y yo con mis influencias. Vaya tranquilo y vuelva mañana a esta hora y hablaremos de política. Mendieta se halló de nuevo en la antesala y sintió cerrarse detrás de él la puerta acolchada de encarnado tafilete, para que ni una palabra de lo que se decía en aquel despacho pudiese llegar a oídos de los que esperaban turno afuera. Hasta mañana, dijo el secretario, que lo saludó con inusitada reverencia y entonces salió inflado y satisfecho. Ni por un instante pensó Blumen en pedir al presidente de la República el indulto para aquel tipo. Prefirió abrirle la jaula de otro modo, con la ayuda del doctor Mendieta, pero entregando el asunto a su alter ego, Moisés Halevi, más experto que él en cosas del bajo fondo. Desde ese día el pintoresco abogado se incorporó al ejército de personajes de toda calaña de los que se servía Blumen. No por ello salió de la pobreza. Es el destino de estos pequeños instrumentos de que se valen los poderosos. Por un mezquino estipendio les sirven con abnegación. Realizan a menudo hazañas que se anotan como triunfos en la biografía de los amos, mientras ellos permanecen en la oscuridad, contentos si logran de veras matar el hambre. Se pegan como costras de barro a la brillante rueda de aquellas fortunas y nunca dejan de ser barro. Y felices de ello si logran morir en sus camas de muerte natural y no de un tiro o de una puñalada en el hospital o en la cárcel por haber servido demasiado bien a tan magníficos señores. Un abogado que como defensor de presos tiene facultades para entrar a todas horas puede adquirir muchos conocimientos de la vida interna de un presidio. Mendieta logró saber que unos obreros estaban pintando las murallas por la parte de adentro. Averiguó quiénes eran. Trabó relación con uno de sus capataces. Administró con arte los dineros de Halevi y una vez, cuando se comenzó la pintura de la muralla por la parte de afuera, resultó que los obreros se olvidaron de retirar las cuerdas con que sostenían el andamio volante. Eso ocurrió en la tarde del sábado. Juan Fujito lo supo en la mañana del domingo y a la noche logró subirse a la azotea del presidio y, aprovechando las cuerdas y un perramus olvidado con ellas, se vistió y se descolgó por la calle Caseros. Hay a lo largo de la muralla una frondosa hilera de árboles que dan sombra a la vereda. Los centinelas que vigilan día y noche, desde los gatos que cruzan la calle hasta las estrellas que se duermen aburridas en lo alto de los cielos, ni siquiera soñaron quién fuese el trasnochador de Perramus que a eso de las 3 de la mañana se dirigió hacia el Hospital Muñiz, rumbo a la ciudad de Avellaneda, que por estar pegada a Buenos Aires, pero fuera de su jurisdicción policial, era un precioso refugio para estas emergencias. Además, Juan Fujito, como él decía con modestia, una vez en territorio provincial, ya no era un gato.